Cordial saludo, estimados amigos. Hoy vamos a mirar 5 ideas erróneas sobre lo que es la santificación. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se denomine a sí mismo santo o que pienses que es una persona santa? Pues vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esto. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en él. El que guarda los mandamientos de Dios es el que lo conoce. El que dice que lo conoce pero no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa. Ahora vamos a mirar entonces cuáles son estas 5 ideas. Número 1. Los sacramentos santifican. Hay una idea muy arraigada en el cristianismo que nos enseña que los sacramentos son parte de la salvación. Si los cumples, vas al cielo. Si no los recibes, si no los aplicas o te los aplican, entonces te vas al otro lado. Esa idea se ha arraigado mucho también en las formas de ritos de las iglesias cristianas. Quienes cumplen un rito de culto piensan que están santificados, pero quienes no lo cumplen piensan que están lejos de Dios. Y eso es algo que muchas personas han pensado que hace parte de su salvación y creen que por esas cosas son salvas o son santas. Así que eso es un error fatal. Nadie va a ser más santo porque cumpla los sacramentos, porque le echen agua bendita, porque pruebe un pan o porque lo sumerjan en las aguas. Esas cosas son solamente símbolos. Realmente lo que Dios quiere a través de su palabra es enseñarnos cómo ser santos. Segundo error, los cargos dan santidad. Hay personas que confunden tener un cargo sagrado con ser santos, porque piensan que estar en un cargo sagrado, eso los coloca en una posición donde le pueden enseñar a los demás qué hacer, qué decir, qué no hacer, mientras que ellos mismos no se saben aplicar esas cosas. Las personas piensan que mientras es más alto el cargo de una persona, es más santa, empezando por el Papa, que le llaman el Santo Padre, pero ni es santo ni es padre. Y cuando nosotros vamos a hablar de otros dirigentes religiosos, las personas los miran como si fueran personas que no se pueden contradecir, que todo lo que dicen es verdad, que en todo tienen la razón y que hay que obedecerles en todas las cosas. Es verdad que la palabra de Dios, que hay que estar sujeto a las autoridades, hay que respetar a los dirigentes de la iglesia, pero una cosa es respetarlas y otra cosa es pensar que son Dios o que están en el lugar de Dios, que es una atribución blasfema, porque la palabra de Dios llama a colocarse en el lugar de Dios una blasfemia. Si los cargos dieran santidad, entonces ¿por qué Satanás cayó de su cargo que tenía en el cielo, si era uno de los cargos más sagrados? Saúl, Elí y todos los hombres de la Biblia que tuvieron cargos sagrados, y Caifás era el sumo sacerdote, y si tener ese cargo lo hacía santo, entonces ¿por qué mató a Jesús? Así que es evidente por la Biblia de que ningún cargo da santidad. Y no nos podemos fiar de personas que piensan que porque tienen un cargo entonces son más santos que otros. Y cuando veas algo así, entonces ten cuidado, porque con toda seguridad te estás encontrando con una persona engañada, un ciego que quiere guiar a otro ciego. Tercer error, los objetos sagrados santifican. Hay personas que consiguen imágenes, amuletos, cruces, cristos, imágenes de santos, de la Virgen, etcétera, etcétera, porque piensan que les dan protección, prosperidad, bendición. Y porque piensan que los ponen en mejor condición delante de Dios. Eso es un error. La palabra de Dios llama a esto idolatría y abominación. Otras personas lo practican de la siguiente manera. Piensan que yendo a un lugar sagrado, eso los hace más santos, o yendo a un sitio de peregrinación, eso los hace más santos. Pero en realidad sus vidas no cambian, siguen manifestando los mismos defectos de las pasiones humanas y de la transgresión de la ley de Dios. Ninguna persona se vuelve santa porque visite un lugar sagrado, ni porque esté en un templo. Muchas personas piensan que estar en un templo es señal de santidad, y cuando están fuera del templo se portan peor que el demonio.
Así que, hermanos y amigos, tengamos en cuenta eso. Ningún objeto sagrado ni lugar sagrado da santidad. Y tampoco un objeto y un lugar son objetos de adoración. Dios nunca nos mandó a adorar lugares o objetos. Eso no es una práctica de la Biblia, eso es una práctica del enemigo de la Biblia. Y todos los que lo hacen se ponen en contra de la ley de Dios. Cuarto, los buenos sentimientos y las emociones dan santidad. Entonces conocemos personas que cuando entran a una iglesia piensan que están bien con Dios cuando su personalidad comienza a transformarse. Cuando están afuera se portan como el común, pero cuando están adentro les cambia todo, hasta la voz. Comienzan a hablar hasta con un aire de santidad que no tenían afuera. Comienzan a experimentar gozo o una euforia producida por los gritos o por el impulso emocional de una persona que está predicando, y eso les hace pensar que en ese momento están siendo tocados por el Espíritu Santo. Engaño fatal. El Espíritu Santo no se manifiesta a través de emociones transitorias. Si tú eres de los que piensas que porque te emocionas cuando escuchas la Biblia, cuando estás en un culto o cuando estás en la presencia de Dios es porque estás mejor, estás equivocado. Una cosa es que uno se sienta bien, otra cosa es que uno se porte bien. Son dos cosas muy diferentes. Así que mucho cuidado con esto. Eso es uno de los errores más graves en cuanto a la santificación. Y quinto y último error, la religión santifica. Hay personas que piensan que porque están en una religión determinada entonces están salvas o están en mejor condición que otros. Se consideran a sí mismas y ven que se ven en una situación ventajosa y comienzan a menospreciar a los demás. La religión no santifica. Las personas que piensan que la religión santifica son muy inclinadas a creer lo que los demás creen, a repetir lo que los demás dicen y a hacer lo que los demás hacen. No lo hacen porque realmente lo crean y porque estén seguras de que es así, sino porque el montón también lo hace. Estas personas toman como base para su religión la autoridad de la iglesia. No tienen en cuenta la palabra de Dios, no les interesa tanto la Biblia, sino lo que otros digan que dice la Biblia, y con eso es suficiente. Estas personas se comienzan a portar como los fariseos, comienzan a mostrarle a los demás, actuar como si ellos fueran unos santos, comienzan a ponerles a los demás cargas que ni siquiera ellos mismos son capaces de llevar. Jesús mismo lo dijo en la palabra de Dios, se portan como unos auténticos fariseos. Si eres una de esas personas o conoces personas que actúan de esa manera, entonces ten cuidado, porque su forma de religión solamente se va a convertir en un yugo que te hará despreciar la verdadera religión, la palabra de Dios, y vas a ver a Cristo como si fuera alguien tedioso, aburridor, fanático, que solamente te quiere imponer y prohibir cosas, pero que en realidad no te quiere conducir a la verdad. Ten cuidado. Una cosa es lo que las personas profesan de religión, otra cosa es lo que Jesús enseña que es la verdadera religión y la santidad. ¿Qué es entonces la verdadera santidad? La palabra de Dios nos muestra unos textos que nos van a indicar claramente qué es la santidad y quién verdaderamente es santo. Primero, en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, el apóstol Pablo dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y en el mismo libro, capítulo 5, versículo 23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. O sea, que una persona santa no es alguien que se fue al cielo después que se murió y lo canonizaron. Tampoco es una persona que se la pasa todo el tiempo metida en una iglesia. Tampoco es la persona que se mantiene haciendo rituales o mantiene objetos sagrados o haciendo peregrinaciones o vive encerrada como ermitaño en un monasterio para mostrar de que está más cerca de Dios, sino que es la persona que en espíritu, alma y cuerpo está siendo cambiada a la semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 16, Pablo nos dice que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el agente encargado de santificar a la persona. No son las buenas obras, no son los ritos, no son los lugares.
no es la religión, es el Espíritu Santo el que santifica. ¿Cómo lo hace? Jesús lo dijo a través de Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. O sea que el Espíritu Santo y la Biblia son los agentes que Dios utiliza para santificar a una persona. ¿Y cómo hacen ellos este proceso? De la siguiente manera. El Espíritu Santo, se dice en la Biblia acerca de él, en Juan 16, 13, que él cuando viniere nos guiaría al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? La ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Es sencillamente una manifestación del carácter de Dios, de su forma de ser, de comportarse, lo que Él piensa, lo que Él hace. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Graba esa verdad en el corazón del hombre, de modo que nosotros también podamos hacer lo mismo que Dios hace. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir esa verdad y ser grabada en nuestros corazones? Él nos enseña cómo actúa Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y si hacemos todo lo que Él hacía, si vivimos como Él vivía, si pensamos como Él piensa, entonces vamos a llegar a ser ¿qué? Santos. ¿Quién tiene el poder para que logremos eso? El Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entregar el corazón, abrir la palabra de Dios, estudiarla, pedir la ayuda del Espíritu Santo y cambiar. Nosotros no podemos ser santos a menos que nuestras vidas sigan manifestando las mismas debilidades humanas, imperfecciones, los mismos errores y el mismo deseo de pecar. El que es santo odia el pecado porque Jesús odia el pecado. El que es santo ama la justicia porque Jesús ama la justicia. El que es santo es firme en lo que cree porque Jesús es firme en lo que cree. El que es santo confía en Dios, confía en Jesús así como Jesús confía en su Padre. El que es santo ama a los demás porque Jesús ama a los demás. El que es santo ama a Dios sobre todas las cosas porque Jesús ama a Dios sobre todas las cosas. Así que el que es santo es el que es como Jesús. Y el que es santo nunca se da cuenta de que es santo. Cuando una persona dice que es santa o se muestra como si fuera muy santa, entonces ten cuidado con eso, que puede ser un engaño. Realmente el que es santo no se da cuenta de que es un santo, pero trata de vivir conforme a la voluntad de Dios y de agradar a Dios en todo. El que pretende ser santo se exalta a sí mismo, pero el que es santo verdaderamente exalta a Cristo en todo lo que hace. Esa es la gran diferencia entre el que es santo y el que no lo es. La religión de la Biblia es una religión sencilla. No está llena de formas extravagantes. No está llena de imposiciones y normas que colocan a las personas en una posición donde realmente parecen llevando una carga. No, la religión de la Biblia es la religión de la exaltación de Cristo, es la religión de la sinceridad. No es una religión basada en formas, es una religión basada en la fe, en la experiencia personal de amor de una persona que quiere agradar a Cristo en todo y que quiere compartir eso con los demás y que ellos lleguen también a participar de la felicidad que ella tiene siguiendo a Cristo. ¿Qué es lo que hace esa religión? Silencia el yo. Mientras soy más santo, menos voy a pensar que soy santo. ¿Por qué? Porque el que es santo es manso y el que es manso es como Jesús. Jesús vino a dar su vida por los demás. El que es santo da su vida por los demás, por la salvación de los demás. Así que hay mucha diferencia. Y te invito a que a través de la palabra de Dios aclares estos puntos para que tengas la plena seguridad cuando realmente estamos caminando en santidad delante de Dios. Dios te bendiga, un abrazo y hasta la próxima.